También. Ok, ya entonces vamos a empezar. Este, ok. ¿Y cómo se hace con la asistencia? Me imagino es automático, ¿no? ¿O debo pasar a dos? Asistencia. No, no, el coordinador viene en el transcurso de la clase, le toma foto y ya. O sea, sí Ah, ya. se... Ok, entonces podemos ir avanzando. Ya, un ratito mientras acomodo mi, mi ventana. Bueno, jóvenes, el tema que nos trae para el día de hoy es cólera y enfermedad diarreica aguda. Eh, Fíjense que cólera hace buen tiempo no vemos acá en el Perú y ahora espero que no miremos como nos dio en aquella época. Pero debemos de tener conocimiento de que esta enfermedad existe y ahí hay que apuntar de conocer. O sea, yo espero que no vuelva a aparecer, pero debemos estar preparados por si se llegase a presentar. Entonces, la enfermedad diarreica aguda sí es una condición que ustedes, digamos, como que van a ver con cierta frecuencia y va a requerir mucho del tino de cómo enfocan a cómo poder enfocar el caso al cual ustedes se están presentando. Cólera producido por el Vibrio cholerae, que es una bacteria móvil gran negativa. Esta tiene más de 200 serogrupos, de los cuales el O1 y el O139 son las que se han asociado a epidemias de diarrea acuosa aguda y grave. Tiene unos serogrupos, estos serotipos, los que digamos más frecuentemente se conocen o más conocidos son el Ogawa o Inaba y el biotipo TOR, el clásico. El cólera tiene una característica que lo vamos a encontrar en ambientes marinos y de agua dulce. Esto es lo que va a hacer que probablemente sea difícil de erradicar el cólera. Históricamente el cólera se plantea que se presentaron los casos allá por el Asia y paulatinamente esto se ha ido trasladando, se ha ido propagando a nivel mundial. Les mencionaba que el cólera lo encontramos en agua dulce, en agua salada, y pues este cólera va a persistir debido a que se asocia con el zooplancton o estos animalitos, estos seres copépodos, copépodos, perdón, los cuales se encuentran en el medio ambiente, en la naturaleza, por lo cual se plantea que sería imposible erradicar el cólera. Sin embargo, vemos que esta enfermedad está asociada a situaciones en las cuales no hay un saneamiento adecuado. Y por ahí, pues se plantearía como un indicador de pobreza, ¿no? Vemos que los últimos brotes que se han ido presentando a nivel mundial, por ahí se plantea allá en Ruanda, 1994, a nivel de Latinoamérica, ¿no? A nivel de nuestro país, por entre 1992 y 1993, a nivel de Zimbabue, en el año 2008, entre los 2008 y 2009. Y en la actualidad, uno de los últimos brotes que se ha dado es bueno, eso lo vamos a ver más acá, en Sudán. Primeros a inicios del mes, a inicios del año, perdón, y más o menos teniendo su pico en el mes de julio. Y ahí fíjense la cantidad de casos que reporta y la cantidad de muertes que reporta para mayo, para el 29 de mayo de este año, en esta zona, ¿no? En África, en Sudán. Entonces, vemos que esta enfermedad tiene una repercusión y una mortalidad, digamos, alta si no tenemos las condiciones adecuadas para poder enfrentar esta enfermedad. En nuestro país, les mencionaba, ¿no? Entre el 91 y el 92 se presentaron los casos de cólera. Vemos en la diapositiva que esto empieza a fines de enero de 1991 y posteriormente se traslada a casi todos los departamentos del Perú, costa, sierra y selva, y prácticamente casi toda América. Llegaron a enfermarse 322.562 peruanos, de las cuales fallecieron 2.000
909, llegando a, en términos estadísticos, a una tasa de mortalidad de 9 por 100.000. Esto, sin embargo, va demostrando que nuestro país, en comparación con otros países, tuvo una tasa de mortalidad menor, una de las más bajas, una tasa de letalidad menor, una de las más bajas a nivel del mundo. Entonces vemos que a pesar de las dificultades económicas, laborales, nuestro país pudo obtener una tasa de letalidad baja en comparación con el mundo. La precariedad de los establecimientos de salud entonces no es reciente, es algo que se vio antes, solo que en este caso se pudo enfrentar el cólera en aquella oportunidad. Nuevamente los casos que se dan en Sudán y la mortalidad que se va presentando, ¿no? 1721 muertes asociadas, esto para el mes de mayo, y el pico ha sido todavía en julio. Entonces esto es un caso que realmente ha generado problemas a nivel de ese país. Nuevamente, el agente causante, el vibrio en cólera, una bacteria gram negativa móvil. Tenemos más de 200 serogrupos, de los cuales debemos de tener cuidado, el serogrupo O1 y el O139. Y estos, como ustedes pueden ver, se ha asociado a epidemias. Y estas epidemias tienen la característica de presentar una diarrea acuosa, aguda y grave. Lo podemos encontrar en la naturaleza con los copepópodos y parte del zooplancton. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aumento del AMP cíclico intracelular, lo que va a generar un desequilibrio en el transporte de los electrolitos, y esto va a generar que hay una pérdida de lo que sería el cloruro, y de ahí se va yendo también la pérdida de lo que sería bicarbonato, y se va perdiendo lo que es líquido. De repente acá se nota un poquito mejor. Vamos por acá, aumento del AMP cíclico, vamos perdiendo bicarbonato, vamos perdiendo potasio, y esto va jalando el agua. Esto nosotros lo vamos a ver en las vellosidades intestinales, del epitelio intestinal, y esto va a hacer que el paciente pierda líquidos y electrolitos. Esto va a generar el problema que trae a nuestros pacientes. Entonces, este compromiso, esta parte fisiopatológica nos va a ayudar a entender que el paciente va a eliminar agua, pero esta agua no va a ir sola, va a ir acompañada de sodio, electrolitos, el bicarbonato, y todo esto es lo que va a generar el problema a nivel intestinal. Entonces vamos a tener que el paciente puede evacuar hasta 20 litros en deposiciones de agua de arroz, con una alta carga bacteriana, hasta 10 a la 9 vibrios por mililitro al día. Entonces esta capacidad de carga bacteriana, digámoslo así, es lo que puede facilitar la transmisión de esta enfermedad. ¿Cómo se contagia el ser humano? Al consumir agua o alimento contaminado. Y bueno, hay una transmisión fecal oral, es lo que se va a identificar en nuestros pacientes. Fíjense la imagen, una cama con un orificio al medio y debajo un recipiente. Estas camas están diseñadas para atender pacientes con cólera. El orificio que se encuentra acá, pues es porque el paciente va a estar con deposiciones líquidas, va a estar con diarrea de forma activa, y eso va a ser lo característico de la enfermedad. Y esta diarrea, esta pérdida de líquidos y electrolíticos, es lo que va a generar una deshidratación severa. Y si nosotros no reponemos los líquidos y los electrolitos, tendremos un shock y posteriormente la muerte. Entonces, a tener presente, ¿ya? Entonces,
vemos que el ser humano en zonas donde no hay un adecuado saneamiento, de repente este paciente o esta persona cuando realiza la deposición en una zona donde no tiene sus servicios higiénicos y peor aún cerca a una fuente de agua, y si la persona consume el agua sin haberlo hervido y todo eso, se estará contagiando esta enfermedad. Y se generará lo que les planteaba, ¿no? La activación de la adenosiclasa, con aumento de la secreción de cloro, y con sodio, electrolito, con bicarbonato, agua, y bueno, es lo que va a generar la deshidratación del paciente. Esto, digamos, cuando la persona no tiene el sistema de saneamiento adecuado. Y lo otro, pues lo que nos demuestra que una vez establecido el cólera en un lugar, difícilmente lo vamos a poder eliminar. Las características del virion cólera que van a promover la colonización incluyen en este caso el pilis, que nos va a ayudar para una etapa inicial de la colonización, la hemaglutinina A, la metaloproteasa de zinc, la cual facilita la penetración bacteriana en la capa del músculo intestinal, y el flagelo, el cual va a hacer que las bacterias se puedan dirigir a la superficie epitelial. Entonces, antes de pasar al cuadro clínico, les estoy trayendo acá un caso clínico que encontré después de mucho rebuscar ahí en el internet. Este caso clínico es casi como la foto de un recorte periodístico, porque es muy antiguo, no lo encontré en una revista así, sino parece más o menos de ese tipo. Esto es el caso que describen de un centro de salud. En ese centro de salud, bueno, hospital en este caso, se presenta un varón de 18 años al cual llevan por emergencia, es llevado por los familiares, debido a que este paciente no puede movilizarse por sus propios medios, y el cual refería presentar 6 horas antes y de forma brusca dolor abdominal intenso tipo cólico, diarreas acuosas abundantes, vómitos seguido de calambres en miembros inferiores. El dato que da el paciente es que antes del episodio había consumido directamente agua de la acequia, o sea, de un riachuelo, de un río pequeño, el cual está pasando el agua, la cual empleaban habitualmente en el caserío donde el paciente habitaba. Etoscópicamente, un mal estado de hidratación, pupilas mióticas, el paciente estaba lúcido, orientado, la presión arterial 60/40 con un pulso de 120. Una diarrea copiosa, descrita como agua de arroz. No había sangre, había vómitos, pero no había sangre. Los vómitos inicialmente fueron alimentarios y luego solamente acuosos. El examen auxiliar encontró una hemoconcentración, se aumento de la creatinina, de la hemoglobina, leucocitosis más o menos 22.000, y bueno, el aumento del hematocrito, ¿no? Entonces, algo que digamos nosotros, por ejemplo, comparativamente con otra enfermedad, podemos ver en el dengue, ¿no? El aumento del hematocrito es uno de los factores de mal pronóstico en el dengue. Volviendo acá, en el caso del paciente, este paciente ya vamos presentando hemoconcentración, una leucocitosis marcada, un hematocrito elevado. Posteriormente comenzaron a llegar decenas de casos, como describe en ese hospital, de forma similar. Entonces, estos pacientes, entonces, por la forma de presentación del caso, lograron diagnosticar el cólera, pero por por unas características epidémicas. Entonces, inicialmente este paciente, al ser el primer caso con pupilas mióticas, estaban dentro del reporte, estaban planteando la posibilidad de que sea una intoxicación por orono fosforado. Fíjense el malestar que va teniendo, forma brusca, dolor abdominal intenso, tipo cólico, por ahí de repente la diarrea, el vómito, pero sobre todo el dolor intenso abdominal, los calambres y la miosis es lo que al momento le hicieron sospechar de que podría ser una intoxicación por orono fosforado. Ya los casos posteriores que llegaron
les hicieron llegar en la conclusión de que esto era cólera. Entonces, lo que se describe en ese caso es lo que probablemente vamos a enfrentar cuando estemos frente a un paciente con cólera. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: debemos de conocer la teoría. En la práctica, tal cual dice el libro, las enfermedades no siempre se presentan tal cual dice el libro. Muchas veces las enfermedades se presentan con un gran porcentaje de lo que nos dice el libro y algunas variaciones, pero el conocimiento de la teoría nos va a hacer llegar a nosotros al diagnóstico. Entonces ustedes deben de centrarse en la parte teórica y conocer las características de la enfermedad. Por ejemplo, acá plantea un periodo de incubación de aproximadamente 18 horas a 5 días. El caso clínico que les presentaba era menos de 18 horas. No hay que olvidar que en toda infección tiene mucho que ver también el inóculo. La enfermedad comienza repentinamente, eso sí vemos en el caso que les planteo, con una evacuación de heces acuosas y vómitos. En el caso que se les ha planteado, fueron vómitos alimentarios y posteriormente sin contenido. Probablemente las heces al principio han sido acuosas y posteriormente en consistencia de arroz, de lavado de arroz, una consistencia de ese tipo. Esas deposiciones diarreas va a ser continua. Y lo que se describe, ¿no? Que la apariencia que puede coger esas deposiciones es de agua de arroz con escamas de moco. Si ustedes no saben cómo queda el arroz después de lavar, pues acompañen a su mamá. Mamá, hoy día voy a lavar el arroz. Así es como se plantea, se presenta el cólera. Y está acompañado de un olor a pescado. Van a tener, fíjense, las manifestaciones sistémicas como fiebre está ausente, a menos que exista una coinfección. Entonces, una diarrea acuosa, aguda, brusca, que te va llevando a la deshidratación, pensar en cólera, buscar cólera. La fisiopatología me va indicando que el paciente va a perder cloro, agua, sodio, bicarbonato, va a perder agua y electrolitos, hasta 20 litros. Entonces, ¿qué es lo que va a predominar? La deshidratación. El paciente se va a deshidratar rápidamente. Personalmente no he visto un caso de cólera, espero no verlo, pero con los colegas con los cuales sí vivieron esa pandemia, pues realmente lo que te cuentan es como de película, ¿no? Que el paciente se viene en diarrea, que no te da tiempo para poder atenderlo. Las enfermeras que te hablan de esa época te dicen que rápidamente el paciente se deshidrataba y no tenían mano para poder colocar los sueros a los pacientes. Lo importante acá es la hidratación. Debemos identificar entonces la gravedad de la deshidratación al cual nosotros nos estamos enfrentando. Entonces nuestro cuadro clínico será la diarrea y los signos que se presenten con la deshidratación. Dependiendo de la gravedad, entonces el paciente va a tener sed o irritabilidad. Ojo, en el compromiso neurológico, en este caso irritabilidad de repente, el compromiso neurológico en la mayoría de las enfermedades, ustedes si se dan cuenta, la mayoría de las enfermedades, el compromiso neurológico ya se va llegando a etapas finales de la enfermedad, cuando el compromiso es muy, muy severo. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, inicialmente el paciente va a tener sed, va a estar irritable. Ya en etapas posteriores, ya vamos a ver un compromiso neurológico, el paciente va a estar letárgico. El pulso radial rápido, pues la respuesta de la falta de líquido intravascular, va a haber pérdida de turgencia de la piel. Eso lo van a ver ustedes cuando hagan pediatría, tienen que ver lo que es la turgencia de la piel. Disminución de la producción de orina, no hay líquido en los vasos sanguíneos, disminuye la producción de la orina y presión arterial baja, respiración rápida, ojos hundidos. Estamos viendo gran parte, un cuadro clínico de deshidratación y con compromiso neurológico, y a tener presente que el paciente no solo pierde agua, pierde electrolitos.
y ahí que vamos a tener los dolores musculares y el dolor abdominal. Esta deshidratación al paciente puede progresar a un shock hipovolémico. Entonces, un cuadro clínico como este hay que tener cuidado, ¿no? Paciente, les mencionaba 18 horas, me dice el texto. Acá el paciente describe desde hace 6 horas. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Deposiciones líquidas y todo esto. Estamos frente a eso. ¿Cómo diagnosticamos? Cultivo es lo que se va planteando. Y se requiere un medio selectivo para el cólera. Ya sea con sales biliares de citrato de tiosulfato, sacarosa o agar gelatina taurocolato telurino. La idea es de que se requiere un medio selectivo para cólera. Y ahí nosotros vamos a poder ver, pues, ¿no? Y debemos de detectar la presencia del serotipo O1 o el 139. Vemos acá el agar tiosulfato citrato con sales biliares y sacarosa, la coloración amarilla de la colonia de vibrio en cólera. Tratamiento. Se va a fijar que el tratamiento que te plantea es hidratarlo. Hidrátalo. Acá no te está diciendo darle antibiótico. Eso no significa que no le den antibiótico. Pero la idea es hidrata a tu paciente. No te descuides. Hidrata urgente, rápido. Consígale una vía endovenosa. Hidraten al paciente. Aquellos que tienen un déficit de más de un 10% de volumen hídrico van a necesitar más de 100 mililitros kilogramos de líquido por hora para poder restaurar la eubolimia. Cuando conversa con los colegas que en algún momento vieron cólera, pues te describen que la hidratación era terrible, que rápido se acababa la cantidad de cloruro de sodio y todo, que fueron épocas terribles para poder atender a estos pacientes. Ya cuando los pacientes se han estabilizado, pueden colaborar, la hidratación oral debería de suplementar, o sea, no es que dejas de darle por vía endovenosa, debe de suplementar. Y una vez que tu paciente ya está en eubulimia y ya tolera totalmente la vía oral, ya se le puede pasar a vía oral. Pero el paciente requiere una hidratación agresiva, hay que hidratarlo, porque el paciente se va a ir en diarrea, hidrátalo. Ya una vez que habiendo establecido tu esquema de hidratación, ya podrás de repente indicar el antibiótico, pero por lo pronto hidrátalo, no te distraigas, hidrátalo. ¿Qué pasa? Estás en un centro de salud, estás en un puesto de salud, no tienes, tu enfermera se ha ido a una capacitación, te has quedado solo y no sabes cómo hidratar a tu paciente. Si no se dispone de líquidos intravenosos, se puede introducir una sonda nasogástrica u orogástrica en pacientes inconscientes para poder aportar una cantidad adecuada de líquido. O sea, le colocamos una sonda y le pasamos el líquido. Pero hidratemos al paciente. No nos quedemos sin hidratar. Es muy importante la hidratación del paciente. Y acá la clasificación de el grado o sea, lo que vamos a ver con el grado de deshidratación, ¿no? Si no hay deshidratación, obviamente que no va a haber mayor detalle. Si la deshidratación es entre 5 a 10%, vamos a comenzar a ver algunos signos ya de deshidratación. Y pues la cantidad de lo que estaríamos reponiendo, ¿no? Pero si ya la deshidratación es mayor al 10%, vamos a ver, miren, fíjense, ya va a haber compromiso neurológico. Como les digo, el compromiso neurológico generalmente en la mayoría de las enfermedades se da cuando ya la enfermedad está en una situación muy muy avanzada, muy peligrosa. Entonces hay que tener cuidado. La idea es identificar acá, de repente acá, ¿no? Sin deshidratación, pero ya está con diarrea, ya, pero si de repente el paciente ya llega irritable, con hipoactividad, ya debemos de ir a tener a nuestro paciente. Obviamente por ahí los ojos un tanto hundidos, la mucosa seca, la garganta seca, disminución de la turgencia
a nivel de la piel, y así, ¿no? Entonces debemos identificar eso, no olvidarnos de vigilar también la diuresis, que también nos tiene que indicar de cómo está yendo el paciente. ¿Qué es lo que tenemos para hidratar? Por ahí se plantea un suero salino colérico, se plantea acá una solución de DACA. Eh, mm, Fíjense la concentración que tiene a nivel de electrolitos. Lo que tenemos en nuestros hospitales es el cloruro de sodio. El lactato de Ringer, que es lo que sería estas iniciales, también se pueden usar. Sin embargo, hay que tener en cuenta si tenemos o no, o si disponemos o no de esta de esta solución, ¿no? Porque si no tenemos, tendremos que colocarle suero fisiológico, y de repente ahí con su hipersodio, perdón, con su calium, y también de repente un poco de bicarbonato para buscar la forma en la cual podemos hidratar a nuestro paciente, pero hidratar con lo que tengamos, no hay que perder eso. Ya la terapia de rehidratación oral se va planteando. Por ejemplo, la sal de rehidratación oral casera te plantea 2 cucharadas de sal, 6 cucharadas de azúcar en 1 litro de agua potable. Eso es lo que te va planteando que podrías usar. Ahora se plantea también que se podría usar la sal de rehidratación oral basada en lo que sería el arroz, y esto va planteando que no tiene esta equivalencia a lo que serían los electrolitos y el bicarbonato en este tipo de sal de rehidratación. Paciente puede fallecer por deshidratación, importante hidratación. El antibiótico es secundario, es cierto, pero tampoco hay que dejarlo, ¿no? O sea, hidrata al paciente, estás hidratando, preocúpate en hidratarlo. Ya tienes vía endovenosa, ya le has colocado su cloruro, ya puedes indicar el antibiótico, pero de nada me va a valer darle el antibiótico si no he garantizado, si no estoy asegurando la hidratación del paciente. ¿Qué usar? Fíjense, se puede usar una serie de medicamentos que, digamos, lastimosamente en nuestro país salen los antibióticos sin receta médica, y por ahí que esto está al alcance de la mano, ¿no? Puede usarse macrólidos, quinolonas, tetraciclinas. En su momento se planteaba el uso de tetraciclina hace 30 años. Ahora ya estamos con resistencia a los medicamentos y todo eso. Por ahí inclusive, fíjense, ciprofloxacino se plantea en cepas muy sensibles. Una dosis única de ciprofloxacino podría ser favorable con la eritromicina, pero esto es el tratamiento que tenemos, ¿no? El tratamiento antibiótico. Fíjense, no son medicamentos, digamos, muy difíciles de obtener, y los que podríamos administrar a nuestros pacientes. Eso es referente al cólera. Ahora, referente a la enfermedad diarreica aguda. La enfermedad diarreica aguda es una enfermedad que ustedes van a ver, digamos, casi de forma repetida. Diarrea, 3 o más deposiciones no formadas por día. Eso sería definirlo por la cantidad. O más de 250 gramos de heces no formadas por día. Entonces, ya, clasificación de diarrea. Por la duración, diarrea aguda, menos de 14 días, menos de 2 semanas, persistente de 2 semanas a 4 semanas, y crónica más de 4 semanas. Otro término que muchas veces usamos, gastroenteritis. Esto a menudo se debe a una infección viral, la cual va a afectar al estómago, al intestino, y vamos a tener pacientes con vómitos y diarrea. Hay que tener presente eso. Se va planteando este término en esta bibliografía, si no me equivoco es Manson. Bueno,
Acaba planteando el término de trópicos, pero si nosotros nos fijamos en los trópicos, donde la mayoría de los adultos viven en áreas en malas condiciones sanitarias, esto se estaría expresando básicamente las malas condiciones sanitarias. Aquellos lugares donde hay malas condiciones sanitarias, la diarrea acuosa aguda no sería por un cuadro viral, podría ser por una E. coli enterotoxigénica, podría ser por el cólera, pero bueno, el cólera ya hemos visto las condiciones que tienes, una E. coli enteroagregativa. Esta podría ser la que está produciendo el problema, ¿no? Entonces, a tener presente, también a tener presente el estado, los antecedentes del paciente, el estado inmunológico, ¿no? Por ahí, si el paciente tiene VIH, puede ser una diarrea asociada al VIH. Si el paciente ha estado de viaje, puede ser una diarrea asociada al viaje, no al viajero. Entonces, en estos lugares donde no tenemos los sistemas de saneamiento adecuados, donde las condiciones sanitarias son malas, la Shigella, Salmonella y Campylobacter pueden presentar un cuadro similar al de diarrea acuosa aguda. Entonces, de ahí que hay que tener mucho cuidado cómo enfocar la atención a un paciente que viene con diarrea aguda. Porque por la clínica a veces no vamos a poder diferenciar si estamos frente a una diarrea acuosa aguda o frente a una diarrea acuosa producida por agentes que generalmente producen una infección bacteriana, ¿no? Como Shigella, Salmonella o Campylobacter. Entonces ahí se plantea el uso de laboratorio. Sin embargo, da la coincidencia, por mala suerte, que aquellos lugares donde las condiciones sanitarias son malas, aquellos lugares no siempre tienen un laboratorio al lado. ¿No? Nuevamente lo que vamos a ver con los pacientes cuando hay pérdida de líquido, ¿no? La diarrea aguda acuosa en un paciente con VIH se puede dar por las coccidias, ya sea Cryptosporidium parvum, ya sea Cyclospora caetaniensis. Esos son los que podrían dar diarrea en una diarrea aguda acuosa en pacientes con VIH. Gastroenteritis. Habitualmente llamamos a la gastroenteritis a un síndrome de náuseas y vómitos agudos. Este caso es lo que conoceríamos como gastroenteritis. Ya el agente más frecuente sería un rotavirus o un norovirus, y ya va dependiendo de los meses, ¿no? Climas templados, podemos decir, quienes tienen climas templados, casi coincidentemente del Ecuador para arriba. Estados Unidos, Europa, son los que tienen climas templados, ¿no? Entonces, el síndrome, una gastroenteritis también puede producirse por la ingestión de toxinas preformadas por Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, con un periodo de incubación muy corto. Entonces, fíjense que también hay que tener en cuenta que, bueno, estas toxinas preformadas por Staphylococcus son los que, digamos, se presentan, son los que originan una intoxicación alimentaria. Entonces estas toxinas, pues por una suerte de intoxicación alimentaria, lo que van a generar inicialmente son náuseas, vómitos, seguidos de calambre abdominal y diarrea. Entonces tener presente, tener cuidado. El paciente viene con náuseas, vómitos y posteriormente diarrea. Ojo, puede ser una intoxicación alimentaria. Hay que tener cuidado. Paciente con infección bacteriana de repente va a venir ya directamente con su diarrea, pero
digamos, probablemente el cuadro será diarrea, pero en una situación de una gastroenteritis, en una situación de una intoxicación alimentaria, el cuadro inicial pues va a ir por una suerte de náuseas, vómitos, y después se asuma la diarrea. En este caso, un corto de incubación de 12 a 7 días, y casos similares nos hablarían, nos indicarían que estaríamos frente a una intoxicación alimentaria. ¿Dónde hemos visto casos así? ¿Dónde se ve en nuestro país? Tristemente en estos programas tipo Qualimar, Qualifarma, bueno, estos programas asistenciales de alimentación a los escolares, ahí ha habido casos de intoxicación. Lastimosamente son situaciones que se ven. Si solo es intoxicación, lo probable es que los síntomas puedan desaparecer en una hora. Entonces ahí se plantea, por ejemplo, detectar la presencia de Staphylococcus aureus, cultivo de tinción, enterotoxinas, buscar lo que sería cuáles son los vehículos más comunes, carne, aves de corral, los subproductos, y si ha habido un compromiso o si ha implicado otros alimentos para poder hacer, para poder ver que si alguien se ha expuesto a esos alimentos y se haya contagiado con esta enfermedad, ¿no? La diarrea inflamatoria aguda se va planteando aquella diarrea donde el paciente en sus deposiciones se va a ver sangre, ¿no? Entonces sangre y moco. Y ahí estamos hablando básicamente de una diarrea de origen infeccioso, una infección tipo bacteriana. Estaríamos hablando Shigellosis, Salmonellosis, Campylobacter y por ahí un parásito, la ameba. Entonces, fíjense, estos agentes no se encuentran habitualmente en el intestino. De ahí que si yo pido un cultivo de heces para poder enfocar una enfermedad así tipo una diarrea, yo estoy casi diciendo que estoy sospechando ya sea de Shigella, Salmonella, Campylobacter. Es decir, que si tú cultivas, si tú estamos de repente frente a un paciente y tú pides un cultivo de heces, con esto se entendería que buscas ver si va a crecer Shigella, Salmonella, Campylobacter o por ahí. Bueno, me había sido un cultivo, no pensé tendría un estudio directo. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿ya? Tener en cuenta eso. Lo otro en la diarrea inflamatoria aguda, una colia enteroinvasiva, es la cual puede producir también suerte de una diarrea inflamatoria aguda. La infección por Shigella, ya viendo un poco más lo que sería Shigella, vamos a tener una colitis bacteriana invasiva. El paciente puede presentar diarrea sanguinolenta, fiebre alta, manifestaciones sistémicas, dolor de cabeza y dolor abdominal. Periodo de incubación de 8 horas a 9 días. Sin embargo, esto puede ser de 14 a 72 horas. Fíjense el dato, se requiere un inúculo muy bajo para su transmisión. Entonces, tened cuidado con Shigella, inúculo muy bajo. Perdón. Si tenemos niños gravemente desnutridos, ellos pueden tener una mortalidad de hasta 11%. Campylobacter asociado a ingestión de agua contaminada, leche cruda o aves de corral. Esto se va a presentar en niños pequeños o viajeros que visitan áreas tropicales. Y bueno, pues el Campylobacter se reconoce como un patógeno común en la temporada de las lluvias. Entamoeba histolítica, este parásito puede ser una causa importante de diarrea inflamatoria. Hay que tener en cuenta que con la entamoeba histolítica el paciente va a presentar de 1 a 2 semanas dolor abdominal, tenesmo, heces blandas y acuosas que van a ser frecuentes, y estas heces contendrían sangre y moco. En entamoeba histolítica puede haber fiebre, por allí puede haber una colitis extensa. El diagnóstico se va a basar en el examen de heces o la biopsia del tejido mucoso.
esto de acá, un ratito. Ya, entonces nosotros vamos a preparar nuestro portaobjetos y de repente con una preparación de solución salina vamos a ver que que la entamoeba es la que está generando el problema, ¿no? Porque estaríamos identificando los trofocitos móviles. Entonces, a tener presente que eh, este parásito puede presentar un compromiso de colon y posteriormente se puede presentar, digamos, ya sin diarrea, posteriormente puede presentar abscesos hepáticos con entomoeba histolítica. Eh, por allí eh, se tiene que buscar diferenciar la entomoeba histolítica frente a otro tipo de entomoeba no patógena y lo que sería la muestra de heces. El tratamiento, bueno, pues sería el metronidazol, el tratamiento de elección. Por allí se plantea el uso de un agente luminal, o sea, dentro del intestino, generalmente el iodoquinol o la paromomicina. Entonces, eso hay que tener presente. Valentidium coli es otro protozoo que puede causar diarrea inflamatoria en zonas tropicales del mundo. Reservorio común, el cerdo, igual en zonas tropicales. Escherichia coli, la entomoeba histolítica, este parásito, como les mencionaba, va a invadir lo que es colon, por ahí también ilio terminal, puede causar unos apendicitis, un síndrome disentérico. Bueno, ya les mencionaba lo que sería el examen directo, ¿no? Para poder identificar lo que sería la entomoeba histolítica. Entonces, en pacientes con diarrea inflamatoria, aquellos pacientes en los cuales sospechamos que esto sí es una bacteria, podría ser útil el cultivo con ellos, ¿no? Digamos, de repente unos 10 días y con eso ya podrían estar enfrentando lo que se viene con el paciente. Esto último ya vamos a ver es con respecto a los patógenos a nivel del intestino. Fíjense que la cantidad de patógenos no deja de ser alta. Estamos con Salmonella, E. coli, Clostridium, Staphylococcus, Aeromonas, Bacillus y Vibrio dentro del grupo que estaría comprometiendo el intestino delgado. Y así vemos bacterias que van a comprometer el colon, el colon, bacterias que esto es virus, que van a comprometer el intestino delgado, en este caso rotavirus, norovirus, que tienen, digamos, la característica de ser de repente los más frecuentes, y por ahí colon, adenovirus, pero ojo, citomegalovirus requiere cierto tipo de inmunosupresión. No es que citomegalovirus va a generar una infección de forma directa en los pacientes. Sí o sí, para sospechar el citomegalovirus, sí o sí se requiere un grado de inmunosupresión. No quiere. Entonces, vamos viendo el periodo de incubación de cómo se va presentando la enfermedad, ¿no? Fíjense ahí, Staphylococcus aureus, pero en un contexto de vómito, estaríamos hablando de una suerte de intoxicación por Staphylococcus aureus. Ahí vamos a ver inicialmente los vómitos. En una diarrea acuosa, podemos ver que por ahí está la el E. coli enterotoxigénica, y también nosotros podemos ver lo que sería en una diarrea acuosa los virus, principalmente los virus, tradicionalmente es lo que se planteaba, pero ya vamos viendo que hay otros agentes. Esto
tanto lo que sería la ciclospora parvum cayetaniensis. Estos producen diarrea, pero estos generalmente en el contexto de un paciente con VIH. La diarrea inflamatoria, aquí es donde tenemos infecciones bacterianas, donde les decía, cuando ustedes piden un cultivo para de ese es la idea, es que están buscando alguno de estos. O sea, por eso están pidiendo un cultivo de ese en el paciente. Un poco explayándonos en lo que sería la diarrea acuosa. Tenemos el Critoporidomparo. Por ahí se puede ver también que dentro de esa está la listeria, ciclospora, en fin. Entonces, vamos a ver que la diarrea inflamatoria, esta que se va a producir generalmente por bacterias y por ahí la entomología histolítica, la diarrea inflamatoria, pues se va a presentar en días. ¿No? Vamos a tener un inicio, como vamos a ver, que sería una evolución en días. Lo que sería, vamos a ver esto, vamos a ver, no quiere ser mi caso. La diarrea, pues se va asociando a algunas complicaciones de manera posterior, ¿no? En lo que sería Shigella, podría causar un síndrome urémico hemolítico, que eso ya tendría que ver con una atención hospitalaria. Por ahí tenemos el síndrome de Guillain-Barré. Esto se va asociando, se va planteando una clara asociación entre lo que sería infección por Clostridium yeyonis y el síndrome de Guillain-Barré. Por ahí vemos también una artritis séptica, la cual se generaría luego de una infección a nivel entérico. Felizmente es raro. Los síntomas que articulares también puede ser lo que van dando la idea de una suerte de complicación por lo que sería la diarrea, ¿no? El síndrome del intestino irritable, esta puede desencadenarnos una diarrea tras o después de la eliminación del enteropatógeno, y por ahí una relación causal que también puede generar. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de las infecciones diarreicas? Pues vamos a ir dependiendo de la gente con la cual nosotros nos enfrentamos. Shigellosis es para Shigellosis, ciprofloxacino sí sería una alternativa adecuada. Para lo que sería salmonelosis no tifoidea, fíjense que están un poco están marcando una diferencia, ¿no? En este caso no recibía tratamiento. Las bacteriemias entéricas o las bacterias por salmonela, pues vamos a ver un cultivo de sangre, y el tratamiento fluoroquinolonas. Vemos que la gran mayoría son fluoroquinolonas, tanto en Shigella y en salmonela. Campylobacter, ahí sí vamos con macrólidos. Y una E. coli con la toxina Shiga no da antibiótico. Eso es lo que se plantearía. Esto de acá, por allí se va planteando la posibilidad de cólera, el medio cultivo tiosulfato. Entonces, creo que esta ya es una de las últimas. Vemos nuevamente que la detección de estas enfermedades tiene que ver con el estudio de las heces, y el uso de los antibióticos va dirigiéndose a lo que se identifique. Si no, se trabaja un tanto a ciegas. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda? ¿Están allí? Hola. Sí, doctor, todo claro. Todo claro, entonces.
Sí, doctor. Ya no se olviden, Shigella, Salmonella, Campylobacter. Si piden cultivo de a buscar eso. ¿Qué más? Cólera. Ahora mismo acérquense al arroz, laven el arroz, miren las características del agua lavada de arroz, y a eso agregue el mal olor que se describe. Bueno, chicos, si no hay dudas, eso sería todo. Sigan estudiando, nos vemos en la práctica.